Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto escucarlos a todos. Quienes puedan prender su cámara, prendanla. Es la última vez que nos vamos a ver por estas sesiones. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. ¿Y ustedes? Todo bien, Osvaldo. Qué gusto. Soledad, ya te estoy viendo. Qué gusto verte. Ah, ya los estoy viendo a todos. Qué emoción. Saludos, gusto de verlos. Hola, Will. Hola, Mario, Marcela, María Angélica, Anabel. Hola, Guillermo. Elia. Buenas tardes a todos. Hola. Mario, Fabiola, qué gusto, Constanza, verlos a todos, escucharles. Pues de verdad que estamos muy, muy emocionados. Luzma, te estoy viendo que estás llegando, qué gusto. Hola, buenas tardes a todos. Pues la verdad que me llena de gusto escucharles, verles. Pues estamos prácticamente ya cerrando esta última sesión, nuestra sesión final del curso Migración y Discapacidad. Además, en una situación también particular, porque al igual que pues un poco dando respuesta a la situación que estamos viviendo a manera global por la situación de la contingencia del COVID-19. La estructura original de este curso, les cuento, y creo que ya también les había platicado de ello, pues el curso concluía con el módulo 6, pero pues dada la situación de la contingencia nos parecía importante hacer un espacio final para reflexionar sobre pues cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en nuestros países y sobre todo en este cruce interseccional de estas dos poblaciones altamente vulneradas, hablando de personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, ¿no? Y cómo es que estamos viviendo esta contingencia, cada uno de nuestras casas a nivel personal, el que nos ha permitido además tener que desarrollar otras habilidades, el tener que adaptarnos a esta vida en confinamiento, ¿no? Pero que al final de cuentas creo yo que ha sacado cosas buenas y además creo que cosas muy positivas de cada uno de nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias, estoy súper contento. Voy a aprovechar que algunos todavía tienen la pantalla prendida para tomar algunas fotos. Muy bien. Pues hoy tenemos una sesión muy especial porque además tenemos una intervención del equipo de HI, de Humanity and Inclusion, que además muy al lugar, pues bueno, justo ellos hicieron desde su trabajo que hacen en Colombia y en el Cono Sur, hicieron una encuesta respecto a cómo las personas con discapacidad están viviendo esta contingencia por el COVID-19. Entonces, quienes van a llevar la batuta para esta presentación van a ser Celia y María Angélica, pero además Constanza y Marcela también van a estar ahí al pendiente para la sesión de preguntas y bueno, Marcela además va a estar justo coordinando la proyección de la presentación. Entonces, pues nada, tenemos prevista la intervención, una intervención de 15 minutos, un bloque de 15 minutos para que las compañeras nos cuenten cómo les fue con esta encuesta que aplicaron y vamos a tener después una breve sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Luego ya entramos de lleno con la reflexión de lo que han podido explorar en este módulo 7. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dejar a nuestras compañeras que hagan su intervención. Igual les dejamos que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Dejar sus pantallas prendidas, ¿no? Para escucharles y para que al momento de que se grabe el video, pues se enfoque en la persona que esté hablando. Y bueno, el resto, quien guste apagar su cámara, adelante.
no es pretexto para que se vayan a hacer otras cosas, ¿ok? Entonces, bueno, pues apago yo también mi computadora. Hola Gaby, qué gusto verte. Estoy viendo que vas llegando muy bien, bienvenida. Y pues bueno, pues adelante compañeras de HI, las escuchamos. Y los micrófonos son suyos. No sé quién va a empezar, si Celia o María Angélica. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto estar aquí en esta última sesión. Y bueno, mi presencia personalmente ha sido un poquito intermitente por diversos problemas que ya le he ido explicando a Memo, pero bueno, muy contenta de estar aquí para esta última sesión y de poder presentar este trabajo que hicimos con HI. Antes de empezar, nada más quería puntualizar que este trabajo, aparte de otras personas que no están aquí hoy presentes, lo hemos hecho entre María Angélica, Marcela, Constanza y yo, además de con otra parte del equipo de HI Colombia. Y bueno, nos gustaría presentaros un poco los resultados, la experiencia que hemos tenido, que puede ser interesante para debate. Así que bueno, sin extenderme mucho más, voy a dar solo un poquito del contexto general de por qué decidimos hacer esta encuesta y bueno, después veremos los resultados que obtuvimos y finalizaré también hablando sobre las acciones que tomamos a raíz de los resultados y de las conclusiones que vimos con esta encuesta. Entonces, bueno, solo para contextualizar a la audiencia, el 24 de marzo de 2020 es cuando el gobierno colombiano declara el confinamiento obligatorio. Entonces, esto evidentemente, como en todos sitios ya sabemos, afecta de manera general a la sociedad, pero de forma muy especial a los migrantes, puesto que ya de por sí tenían generalmente una situación bastante precaria en cuanto al acceso a medios de vida y acceso a servicios de manera general. Si además de tener en cuenta el componente migratorio le añadimos el componente de discapacidad, pues pensamos que podía ser interesante ver entre los migrantes con y sin discapacidad si existían diferencias notables, con el fin de poder también hacer incidencia en los foros de respuesta humanitaria. Entonces, bueno, la población que participó en esta encuesta es la población que está participando en el programa regular de HI, cuyo objetivo es brindar el acceso a servicios de salud y de manera específica servicios de apoyo psicosocial a población migrante y también servicios de rehabilitación para personas con discapacidad que lo puedan requerir. Entonces, estos son los dos componentes principales y además tenemos un componente de acción humanitaria inclusiva que después explicaré. Los lugares donde hicimos esta encuesta fueron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Riohacha y Maicao, 5 ciudades de Colombia, y las fechas en que lo hicimos fueron entre el 7 y 10 de abril de 2020. Esto es más o menos en la segunda semana de confinamiento obligatorio aquí en Colombia. Ahora sí, ya vamos con el perfil de la población que entrevistamos. En total se entrevistaron 71 personas, de las cuales 34 no tenían ningún tipo de discapacidad y 37 sí. Intentamos respetar más o menos la proporción del 50% y bueno, pues más o menos lo conseguimos. Entonces, bueno, esto en cuanto al número de personas encuestadas. En cuanto al perfil, el 41% se definió como hombre y el 59% como mujer. No hubo opciones otros, digamos, no hubo nadie que definiese como otro. En cuanto a nacionalidad, el 91% de los migrantes entrevistados eran de nacionalidad venezolana y un 9% tenían la doble nacionalidad colombiana y venezolana. En cuanto a la edad, el 61% de la población encuestada tenía menos de 39 años, un 27% entre 40 y 59 y un 10% eran adultos mayores de 60 años. Y bueno, un pequeño 3% de menores que fueron representados por sus personas responsables del cuidado. En cuanto a la situación regulatoria, la gran mayoría, el 94%, eran personas en situación irregular a nivel administrativo. En cuanto a la ocupación que tenían en el momento de la encuesta, el 68% no tenía ninguna ocupación, evidentemente eso también marcado por las medidas de confinamiento. El 26% declaraban seguir como trabajadores independientes que principalmente trabajan en el sector informal
y el 6% solo de las personas encuestadas eran empleados en comercios y fábricas. En cuanto a nivel de educación, la mayoría de la población, más de la mitad, tenía un nivel de educación secundaria, un 18% de educación primaria, 12% estudios universitarios, 9% técnicos y 9% no habían escolarizados. Y en cuanto al alojamiento, si bien es, o sea, digamos, por no entretenerme con todos los desgloses de las cifras, como resumen diremos que la opción de alojarse en un albergue fue mayoritaria para la población sin discapacidad, albergues o refugios que habían sido puestos a disposición por organizaciones, alcaldías, etc. Sin embargo, la población con discapacidad encuestada mayoritariamente estaba hospedada en viviendas compartidas con la familia o con otras familias. Bueno, en cuanto a la metodología, como comenté antes, intento respetar este porcentaje de 50-50, no fue exacto, pero bueno, apenas se consiguió respetar, y el objetivo que teníamos con esta encuesta era observar las tendencias similares y diferenciadas entre población migrante con y sin discapacidad, concretamente con respecto a estos aspectos: los conocimientos del COVID-19, la percepción del riesgo, las prácticas de prevención, el acceso a la información. También queríamos indagar sobre los aspectos de estigmatización y rumores, pues grupos estigmatizados, etc. Y por último también incluimos un apartado más de respuesta libre, de recomendaciones que las personas encuestadas quisieran darnos a nosotros como HI o a otras organizaciones humanitarias. Entonces, esos fueron los apartados, digamos, desarrollados en la encuesta, y el otro objetivo que teníamos con esta encuesta era, a raíz de las recomendaciones, elaborar acciones de respuesta que fueran elaboradas desde una perspectiva inclusiva. Entonces, nada, solo mencionar ya para terminar esta parte introductoria que el tipo de encuesta la tomamos de un modelo de encuesta que ya había sido previamente propuesto por la Federación de la Cruz Roja, UNICEF y la OMS. Entonces tomamos ese modelo y lo adaptamos al contexto en el que íbamos a trabajar. El nivel de confianza que tuvimos fue del 95% y el margen de error del 10%. Y por último, la encuesta evidentemente se realizó por vía telefónica y utilizamos para la colecta de datos un aplicativo online que se llama Subvisitio. Esto era para contextualizar la metodología. Y ahora sí quisiera hablar del primer apartado, que son los conocimientos sobre el COVID-19 que tenían las personas encuestadas. Ahí. Entonces, la primera pregunta que les hacíamos era si habían oído en aquel momento hablar de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que apenas la segunda semana de confinamiento. En aquel momento, la mayoría de la población sí que había oído hablar del COVID-19, concretamente dentro de la población, o sea, dentro de la población, que era casi del 98% los que sí habían oído hablar. El 46,5% no tenían discapacidad y el 52,1% sí la tenían, pero más o menos todo el mundo había escuchado hablar. En cuanto a la pregunta de si conocían los principales síntomas, la mayoría de la población encuestada, más del 90% dentro de cada grupo, había escuchado hablar, conocía los síntomas de fiebre, tos, falta de aliento y dificultad para respirar. Una menor proporción mencionó otros síntomas como dolor muscular, dolor de cabeza y diarrea. Y bueno, de manera general, los dos apartados, tanto oír hablar del COVID y los principales síntomas, si lo conocía la mayoría. Ahora ya, si nos vamos a las formas de transmisión, veremos que de manera general la población sin discapacidad, digamos, aceptó más preguntas, a excepción de las gotas de la de las gotas de saliva, que fue la población con discapacidad quien la mencionó más. Pero el resto de medidas, como contacto directo, tocar objetos contaminados, etcétera, fueron más mencionados por la población sin discapacidad. Y así vamos por último a cómo prevenir el COVID-19.
pues nosotros dimos distintas opciones, unas correctas y otras incorrectas, bueno, o lo que en aquel momento se consideraba incorrecto. Ya sabéis que hemos ido todos aprendiendo sobre virus. Entonces, la principal respuesta que se dio fue lavarse las manos regularmente. Fue mencionada por un 92% de la población. No hubo diferencias notables entre población y sin discapacidad. El 65% también mencionó cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Pero es verdad que es más de la mitad de la población, pero es algo insuficiente, 65%. Limpiar los zapatos, la ropa y material que provenga de la calle, sin embargo, solo tuvo un 35% de respuestas, siendo medidas bastante importantes. Probablemente en estos meses ese conocimiento ya ha ido aumentando, también por observación de las medidas que se van tomando en la calle, etcétera, pero en aquel momento esas medidas no se estaban teniendo en cuenta por mucha parte de la población. Y luego había otro tipo de preguntas. Había una que era evitar el contacto cercano con las personas sintomáticas. La mencionó el 65% de la población. Mantener mínimo de 1 metro con otras personas fue mencionada por menos de la mitad de la población, solo un 40%. No salir a la calle la mencionó la mitad de la población y ya se mencionaron también otras medidas que no se ha demostrado que estén directamente relacionadas con el COVID, como eliminar agua estancada, cocinar bien la carne y los huevos y evitar contacto directo con animales vivos. Ya podemos pasar a la siguiente. Ahora sí, vamos al apartado de percepción del riesgo. Veremos que la mayoría de la población considera el virus como muy peligroso, no habiendo una diferencia notable entre personas con y sin discapacidad. Sin embargo, como decía, sí, perdón, que no veía el gráfico. Sin embargo, vemos que hay una diferencia notable en la percepción de si uno mismo está en riesgo. O sea, la pregunta que hicimos fue, ¿considera que está en riesgo de contraer la nueva enfermedad del COVID-19? Y ahí sí se observa una diferencia notable entre la percepción del riesgo de personas con y sin discapacidad. Más de la mitad de las personas con discapacidad encuestadas consideraban que no estaban en riesgo, mientras que solo un 32% de la población sin discapacidad consideraba que no estaba en riesgo. Esto sí es una diferencia muy notable que encontramos. Vale. Y en cuanto a las razones por las que se consideran o no en riesgo, pues las personas que no se consideraban en riesgo consideraban que estaban tomando las medidas preventivas y las personas que sí se consideraban en riesgo nombraban que estaban saliendo a la calle sin suficiente protección. Hay que tener en cuenta que en el momento que hicimos la encuesta no había todavía sido decretado el uso de tapabocas obligatorio y además de stock en muchísimos sitios, de hecho en casi todo el país, con lo cual por eso no incluimos la pregunta de tapabocas en las medidas preventivas, que en aquel momento ese era el contexto. Entonces las personas mencionaban que estaban saliendo a la calle sin la suficiente protección, también que estaban obligados a salir para cubrir las necesidades propias o de sus familiares. En este sentido, cabe mencionar que, como decíamos antes, la mayoría de la población que encuestamos tiene unos medios de vida muy frágiles ya de por sí antes de la pandemia, con lo cual el hecho de tener que vivir casi al día les puso totalmente en una situación de alto riesgo, que no podían permitirse quedarse en casa, muchos de ellos. Entonces, ese es otro de los factores y otros mencionaban también tener las defensas bajas como un factor de riesgo. De casa, que las personas responsables de los cuidados, personas de apoyo, pero también podríamos deducir que a lo mejor cierta información no estaría llegando con la misma eficacia a las personas con discapacidad que a las personas sin discapacidad, porque la mayoría de los mensajes se estaban diseñando en formatos no accesibles. Y bueno, por ahora voy a dejar de hablar yo, le voy a dar la palabra a mi compañera María Angélica y yo retomo al final con las acciones que hemos tomado después de ver los resultados de la encuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya entrando un poco a las prácticas. ¿No me están escuchando? ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos.
llamo Angélica. Ok, gracias, gracias. Entrando un poco en las acciones que toma cada una de las personas para prevenir el COVID, después de escuchar lo que nos dice Celia, lo que se encuentra es que la mayoría tiene muy claro y utiliza el hecho de lavarse las manos regularmente. Digamos que no hay mucha diferencia entre personas con o sin discapacidad en ese aspecto. Sin embargo, vimos cómo evitar el contacto cercano con cualquier otra persona lo utilizan mucho más las personas que no tienen discapacidad. Y lo mismo que mantener como mínimo 1 metro de distancia entre unas y otras. Mientras que no salir a la calle, digamos que es un elemento que lo hacen las dos situaciones, ¿no? Con discapacidad. Siguiente. A la pregunta de las medidas que usted conoce para prevenir el COVID, ¿cuál ha podido poner en práctica con su familia en los últimos días? Realmente las dos poblaciones hablan de cubrirse la boca, la nariz al toser y estornudar. Y se habla, digamos, de otro tipo de acciones como limpiarse los zapatos, ropa y material que provenga de la calle, más, digamos, desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Sin embargo, al contrastarlo con otras preguntas de las que ya nos habían hablado, como las personas con discapacidad no salen mucho, piensan que estar dentro de la casa les asegura una cantidad de cosas y tienen menos riesgo, entonces pues lo utilizan más, pero cuando salen de vez en cuando. A la pregunta de si está cumpliendo la cuarentena, el 13% de las personas dijeron que parcialmente, muy por la situación que se tiene después del confinamiento, y porque la mayoría de las personas tenían un trabajo informal, entonces debían de todos modos de salir a la calle pues en busca de ingresos. Pero en general pues sí se estaba cumpliendo con la cuarentena. ¿Qué haría si usted o su familia tiene síntomas? La mayoría de personas con discapacidad habla de ir al centro de salud si tienen unos síntomas. Un poco más disminuido este porcentaje está en las personas que no tienen discapacidad. Al contrario de si me quedaría en la casa, las personas con discapacidad, como se ve ahí, dicen que no se quedarían en la casa, sino que irían al centro de salud. O llamarían al teléfono de asistencia también, pero nos dio, digamos, una alerta el hecho de que algunas de las personas decían que tomarían bebidas calientes o utilizarían cualquier otra acción, digamos, que podrían utilizar para cualquier otra cosa, como una gripa o un malestar que fuera más simple. Entonces, esto nos da, digamos, la idea de que hay mucha de la información también se mezcla con con las ideas que se puedan tener preestablecidas de la intensidad y de la gravedad que tiene pues estar contagiado con el COVID. Resumiendo, nos damos cuenta que puede que exista un conocimiento previo, pero la práctica de estas acciones van mucho más abajo de lo que es el conocimiento. Y eso tiene mucho que ver por las circunstancias que tienen las personas y porque la percepción que tienen las personas con discapacidad del riesgo, de que el riesgo a contagiarse es mucho menor, hace que también no tomen las medidas necesarias y piensan que no es necesario tomar esas medidas necesarias. Ahí hay una alerta bien interesante porque, digamos, cuando nosotros auscultamos este tema, sentíamos que para las personas con discapacidad el hecho de que otras personas que estuvieran viviendo con
salieran a la calle y no, digamos, no era un riesgo muy alto para ellos cuando volvieran y si no se tomaban las medidas necesarias. Entonces, eso fue muy importante porque digamos que el contexto, el hecho con que ellos han tenido que adaptarse a un país que no es el de ellos, con unas costumbres diferentes, hace que pensemos que también hace aumentar el riesgo del contagio. Ya en el apartado de acceso a la información sobre el COVID, desde dónde, qué tipo de información ha recibido de esa enfermedad, se ve como digamos, el mayor número de información la tienen con relación a la protección de esa enfermedad. O sea, que cuáles esos mensajes que se reciben que son preventivos, pero nos da una alerta muy importante el que no tienen una recepción de información de qué hacer sobre los síntomas y sobre todo qué riesgos y complicaciones puede tener después de que ellos se hayan contagiado. Entonces, esta información también es muy importante porque seguramente se recibe mucho sobre prevención, pero no sobre qué hay que hacer cuando ya se ha adquirido la enfermedad. Y eso es en general, ¿no? No solamente para los venezolanos, sino para todo el mundo, ¿no? Eso pasa. Y Como que se dice, aportando, bueno... uy, perdón. María Angélica. Sí, solamente aportando también a lo que estás diciendo, que en esta diapositiva, así como también lo que presentó Celia, se ve como muy claro, ¿no? Que el conocimiento está, la información es recibida casi por la mayoría, pero luego la práctica es donde existe esas diferencias, ¿no? En la aplicabilidad del conocimiento, por lo que ya decía también María Angélica, ¿no? La dificultad de la situación económica, etcétera. Solo quería como remarcar esas dos cositas, el conocimiento, la recepción de la información y la práctica. Sí, y precisamente esto fue lo que nos dio a nosotros el mensaje de la necesidad de acentuar todas estas estrategias de promoción de higiene en emergencias, ¿no? Para que se pudiera favorecer estos cambios de comportamiento, porque realmente el tema era por qué no se hacían esos cambios de comportamiento y cuál era esa percepción que se tenía también de si hay unos riesgos o no, ¿no? De quienes recibieron la información, entonces, básicamente, los medios más utilizados por la población migrante, son el WhatsApp y las redes sociales, ¿no? Ya otros medios, bueno, la televisión es una cosa muy importante y ya medios como el radio, digamos, es muy poco utilizado. La información que brindan los trabajadores de la salud, pues tiene un 26%, digamos, de continuidad y de importancia. Y 32% para las personas con discapacidad. Y los promotores de salud, que son muy utilizados aquí para los temas de prevención, en un 16% entre ambas poblaciones. Siguiente. ¿En qué medios confía más? Miren ustedes que uno de los medios en el que confía es precisamente la televisión. Y por eso, uniéndolo con lo que acabamos de decir, seguramente se toman aquellos mensajes que son de prevención, pero ya el qué hacer después no es tan fácil. El 44% por los trabajadores de salud, digamos, para ellos es confiable esta información. Y es tal vez menos confiable, tal vez no llega tan fácilmente con los líderes religiosos, con los líderes comunitarios. Muy bien. Entonces, resumiendo como esta parte que les he estado diciendo, es muy, muy importante que los actores que están respondiendo a estas emergencias consideren todas las barreras que se presentan, ¿no? Porque también es la forma como se presenta, o sea, esa barrera actitudinal que puede existir allí, pero también los canales por los cuales se presenta y el acceso o la accesibilidad que esos canales pueden llegar a tener. La información no está discriminada
por el tipo de canal que usted pueda recibir. Digamos que está unificada, pero eso no quiere decir que pueda acceder todo el mundo a esa misma información. No solamente por el canal y por la accesibilidad, sino también por el tipo de lenguaje que se utiliza. Es muy importante el tema de la interseccionalidad aquí, no solamente porque pertenezca, digamos, a un tipo de población o por sus factores personales, sino también por lo que tiene que ver con el contexto y sobre todo la parte cultural. Y la importancia también de la confianza que puede tener las personas en los canales y en los medios de comunicación. Entonces, eso es muy importante para saber en dónde concentrar los mensajes que se van a estar dando. Y por último, ocultamos un poco la estigmatización y los rumores que podían estar escuchando y eso qué tanto, digamos, importancia se le da. Entonces, al preguntarles quién es o quiénes son los grupos discriminados según su percepción, y nosotros colocamos algunos como asiáticos, italianos, otros trabajadores de salud y venezolanos, entre las personas que no tenían discapacidad, claramente se vio que hablan de los venezolanos, que eran discriminados también por ser estigmatizados si tenían además o no el contagio del COVID. En las personas con discapacidad consideran que los más estigmatizados son las personas que trabajan en el sector salud. Y pues de resto no hay, digamos, mucha diferencia. Y al hablar de si esta nueva enfermedad está generando un estigma o señalamiento contra personas específicas, digamos que no hay mucha diferencia entre personas con discapacidad o sin discapacidad. Piensan que sí hay un estigma y que la gente está estigmatizada por esa razón. Siguiente. Le hicimos una pregunta, esta pregunta, como nos contaba Celia, es una pregunta abierta que se categorizó dependiendo de lo que nos habían contestado, y fue qué recomendación le daría a usted a, digamos, las entidades que pueden darle a usted información al respecto de la pandemia. El 45% de la población solicitó un mejor acceso a la información, tener acceso a la información y a tener formatos accesibles para personas con discapacidad y para personas que no tengan de pronto acceso a lo que ellos más frecuentemente pueden revisar, que son el televisor y el celular. Y hay otras recomendaciones también ya con respecto al apoyo en la prevención y al cubrimiento de las necesidades básicas en esta pandemia, en este confinamiento. Siguiente. Ok. Ahora le doy paso de nuevo a Celia. Bueno, muchas gracias, María Angélica. Voy a intentar ser muy breve porque vamos con bastante retraso por lo que veo. Entonces, Memo, si quieres cortarnos lo que es en algún momento, con tranquilidad porque nos hemos extendido. Entonces, no te preocupes. Si quieres, concluye ¿sí? con esto para que también veamos el videíto que tenían preparado, ¿no? Vale, perfecto. No pasa nada. Perfecto, nada. Solo resumir estas conclusiones que hemos dicho y estos hallazgos, pues desembocaron en dos iniciativas por parte de HI Colombia. Por un lado, el diseño de materiales más inclusivos para personas con discapacidad, pero no exclusivamente. En ese sentido, desarrollamos una campaña que se llama Prevención sin Barreras, que tiene, digamos, tanto vídeos informativos como cartillas informativas, aunque, digamos, el énfasis principal ha sido puesto en los vídeos, pero no exclusivo. Estos vídeos y estas cartillas están divididas en dos bloques. Por un lado tenemos generalidades, lo que hemos llamado todo sobre el COVID-19 en lectura fácil. Entonces hemos intentado hacerlo con un lenguaje sencillo, cápsulas bastante cortitas, con mensajes muy concisos que puedan ser fácilmente comprensibles. Estas son generalidades para cualquier persona. Y tenemos un segundo bloque en el que hay mensajes específicos
para personas con discapacidad en función del tipo de discapacidad, en función de la forma de relacionarse con el entorno. Entonces tenemos cápsulas específicas para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad auditiva, también para personas con discapacidad física, psicosocial, etc. Tenemos distintos consejos muy breves, pero sí más específicos para esas personas. Entonces estos son los dos grandes bloques que tenemos. Y la segunda acción que tomamos fue desarrollar unos módulos ya más enfocados a los actores humanitarios que hay en Colombia. Entonces fueron unos módulos que realizamos junto al sector protección de aquí de Colombia y también con el apoyo de Rosario, que no sé si hoy está conectada. Rosario fue, digamos, la ponente y la formadora, y yo estuve de facilitadora y también pues, con el apoyo de la revisión de los materiales y demás. Entonces hicimos 4 módulos a este respecto que están también colgados en la página web de Humanity and Inclusion Colombia y bueno, fueron un módulo introductorio sobre la discapacidad, el modelo social y la convención, un módulo 2 que era profundizar más en la convención y luego hablar de las preguntas desglosadas con las preguntas del Washington Group. El módulo 3 era sobre barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la respuesta humanitaria y por último hicimos una breve presentación de las guías y ASK para la acción inclusiva en la respuesta humanitaria. Y bueno, estas fueron nuestras 2 acciones. Muchas gracias por escuchar. Y también, Memo, si quieres, podríamos tal vez proyectar el vídeo que hemos intentado que también para las personas con discapacidad visual sean vídeos interesantes porque, bueno, porque por la manera de narrar y demás se describen bien las imágenes. Estos vídeos fueron probados con distintas personas, recibimos su retroalimentación y bueno, los hemos intentado adaptar lo mejor posible y bueno, esperamos que puedan ser de utilidad no solo en Colombia, sino en otros programas también. Muchísimas gracias, Celia. De hecho, justo ahora estoy compartiéndoles, compañeros, la página web de Humanity and Inclusion Colombia. Así lo podrán buscar en cualquier buscador de internet, en Google. Y en este cuadrito que vemos aquí, que es una persona, ¿cómo se llama? Que está como en una puerta con una prótesis, dice el título Capacitación en Acción Humanitaria Inclusiva. Ahí entran justo a estos módulos de formación que nos acaba de comentar Celia. Y en este que dice Prevención sin Barreras, aquí hacen clic y entran a todo el material audiovisual, en donde están, ¿cómo se llama? Justo los videos. Y están, por ejemplo, algunas cartillas informativas. Y de hecho, en la sección de hasta abajo, donde dice Ver informe, van a poder también acceder a este documento, que es un poco la base de la presentación que hicieron ahora las compañeras, en donde podrán ver como mayor detalle de los resultados de la encuesta. Para ver los videos, pues seleccionan cualquiera de las 2 opciones, porque está tanto en versión con lengua de señas venezolana como la colombiana, y pues ahí justo identificar el que les interese ver. Yo solo nada más para poner ejemplo, voy a proyectar ahora uno. En general, en lectura fácil. 1. El COVID-19 es un virus que puede causar fiebre, tos, cansancio y dificultad para respirar. También se llama enfermedad por coronavirus. 2. Se contagia fácil y muy rápidamente. Todos podemos contagiarnos. 3. Aún no hay cura para el coronavirus. Por eso es importante que sigamos las reglas para no contagiarnos. 4. Lo más importante es no tocar a otras personas y mantener distancia. No saludes con la mano, ni de beso. Es por tu salud y la de tu familia. 5. Al toser o estornudar, cúbrete con un pañuelo desechable o con el codo doblado. 6. Limpia varias veces al día los objetos que toques. 7. Lávate las manos con mucha agua y jabón después de tocar cualquier objeto que haya estado en la calle. 8. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Y recuerda,
Si puedes, quédate en casa. Prevención sin barreras. Personas con discapacidad y COVID-19. Para saber todo sobre el COVID-19 en lectura fácil, visita www.humanityandinclusioncolombia.com. Esta es una campaña de Humanity and Inclusion Colombia y la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Cofinanciada por Start Fund, IKEA Foundation, con el apoyo de Age International, Help Age International, Pastoral Social Caritas Colombia, Première Urgence International y Solidarité International. Este video abarca actividades de ayuda humanitaria realizadas con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. Bueno, pues ahí está el trabajo que ha hecho HI en los últimos meses respecto a esta emergencia por COVID-19 y pues bueno, la verdad que no me resta más que en primer lugar pues felicitar al grupo y a las chicas por su intervención tan interesante y pues bueno, la verdad queremos aprovechar que están aquí las compañeras y abro un espacio muy breve por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a la información que nuestras compañeras nos han compartido. Rosario, si nos quieres compartir, por ejemplo, tu participación. Bueno, yo solamente quería Adelante. comentar algo, aprovechando, saludando a Celia, a Constanza, a Angélica, que para mí fue toda una gran experiencia, realmente una experiencia muy interesante, porque es la primera vez que yo daba una capacitación virtual. O sea, todas las capacitaciones que yo siempre los había programado de forma presencial, esta vez tuve que adaptarlas a la manera virtual. Y al principio, bueno, para mí era muy complicado pensar que la gente podía estar más de 2 horas allí escuchando la presentación, pero felizmente, gracias también al apoyo del sector de protección, a Celia, pudimos idear actividades y la gente respondió muy bien. La gente en realidad me sorprendió mucho porque incluso la primera capacitación hasta demoró creo un poco más porque la gente seguía haciendo preguntas por el chat, quería intervenir y realmente la gente estuvo muy, muy motivada y eso, bueno, para mí fue muy interesante, sobre todo muy satisfactorio como capacitadora que la gente pueda, más lo que uno dice, en tratar de también compartir la experiencia, porque yo siempre creo que el aprendizaje es algo que se comparte y que se enriquece mutuamente, ¿no? Entonces, y las demás capacitaciones también fueron así, pero realmente yo aprendí mucho como capacitadora y me enriquecí mucho también, aprendí mucho de toda la gente que participó en ese entorno virtual y quiero agradecer personalmente a Celia por todo el apoyo brindado, tanto para adecuar materiales, por todo el tiempo que ella puso, ¿no? Por la dedicación que puso a este proyecto, al igual que María Angélica, todas las demás personas de HI, algunas que no están aquí en este curso, ¿no? Excelente, Rosario. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Sí, la verdad fue un placer poder contar con Rosario y la participación que tuvimos en la capacitación fue, la verdad, mucho mayor de lo que esperábamos, tanto a nivel de asistencia como de participación durante los módulos. El sector protección quedó muy, muy contento y, bueno, creo que sienta una buena base para seguir trabajando en esta línea. Es solo un primer paso, pero sí, la verdad que contar con Rosario ahí también fue realmente un valor añadido para todos y, bueno, ojalá que ahora pues desde HI se pueda seguir en esta línea. Excelente. Ya veo algunas manitas levantadas, pero antes no sé si Constanza o Marcela quieren hacer alguna breve intervención. Bueno, pues solamente... Sí, dale. Todos tomaron al mismo tiempo, muy bien. Marcela. Quien quiera, adelante, adelante. No, pues decir que digamos que este estudio fue muy interesante pues para ver cómo toda la perspectiva que se tenía desde la población se sigue aplicando, todavía seguimos compartiéndolo y promocionándolo con la población, pero también con las diferentes agencias, y hay muchas, en este momento pues hay muchas agencias de ayuda humanitaria en Colombia,
por toda la situación de migración con Venezuela. Entonces, para ellos también ha sido una herramienta muy importante contar con estos videos, con las cartillas y bueno, y todo está en la página de internet, lo cual nos ha facilitado que lo podamos compartir y seguir divulgándolo con las demás agencias y también con la población objeto, obviamente. Excelente, Marcela. Constanza. Sí, nada, yo quería compartir un par de ejemplos que nos pasó mientras estábamos ahí. Y es más que todo el tema de la adaptación, o sea, yo creo que esta pandemia nos ha tocado, pues, ser muy creativos y adaptarnos, como estaba diciendo también Rosario, ¿no? Adaptar todo lo que hacemos y pensar en todo. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que al inicio empezamos a tener muchos problemas con HI para atender, porque estábamos atendiendo por medio de teléfono, y nos dimos cuenta que debido a la situación económica que estaba generando la pandemia, pues muchas de las personas migrantes estaban teniendo que vender sus móviles, sus celulares. Entonces, claro, eso afectó mucho porque justo estas campañas de comunicación, los medios, etcétera, que les llegaban normalmente, no llegaban con el mismo mensaje, el mismo impacto, ¿no? El mensaje no llegaba de la misma forma. Igual, al ser una población que está en constante movimiento, que también que se dedica al mercado informal, al mercado laboral informal, también eso impedía que el mensaje por medio de televisión, que tal vez no tenían, pues que fuera recibido de forma efectiva. Entonces yo creo que esta encuesta, este informe ayudó mucho a eso, ¿no? Como analizar ese tipo de situaciones muy particulares que estaban viviendo los migrantes en ese momento en el que empezaba la pandemia. Y luego otra curiosidad que quería compartir, es una cosa muy, muy pequeñita, es que en la pregunta que decía, ¿está cumpliendo con la cuarentena? La mayoría de las personas decía que sí, ¿cierto? Pero claro, yo me acuerdo que estábamos viviendo con Celia en la misma casa y veíamos una serie de estrategias que utilizaban las personas para poder salir. Entonces, por ejemplo, en Bogotá hubo un momento que solo podían salir las mujeres un día, otro día los hombres, ¿no? Entonces, el día que salían las mujeres, se veían como salían con sus bebés, las mamás, y con un carrito de compra, porque era lo único que permitían, ¿no? Salir a comprar comida, medicinas, o básicamente eso. Salían con el carrito de la compra y así pues no les decían nada. Y mientras iban con el carrito de la compra, iban pidiendo por cada barrio, ¿no? A ver si la gente se solidarizaba con ellos para, pues, recibir cualquier tipo de ayuda, ya sea alimento o económico, etc. Entonces, un poco eso, ¿no? Como tener también en cuenta que las encuestas nos pueden dar información, pero que hay que ver un poco detrás, ¿no? El contexto mismo y saber leer esos resultados que pueden ser también un poco confusos y mixtos, ¿no? Eso quería aportar. Excelente, excelente, Celia. Muy buena intervención y bueno, pues en realidad muchas felicidades a todas y todos, ¿no? Por sus aportes, ¿no? Y sus reflexiones respecto a esta encuesta que la verdad me parece un gran logro. Y justo ya voy a pasar a dar la palabra porque ya veo manitas levantadas. Bueno, en primer lugar quisiera hacer como una gran reflexión general, ¿no? Respecto a justo lo que nos ha implicado estos momentos de contingencia. Sin duda, y como bien lo señala Constanza, pues sin duda este tener que hacer un esfuerzo para tener que adaptarnos a esta nueva realidad, a tener que de alguna otra forma generar otros recursos o otras plataformas de trabajo, de convivencia, que sin duda, por ejemplo, y ya lo comentaba bien Rosario, ¿no? El tenernos que adaptar a este nuevo formato de trabajo en línea, que yo creo que a todos ha sido y nos ha implicado un gran esfuerzo, ya hoy se vuelve en algo parte de nuestra cotidianidad, pero algo que creo que, y además lo hemos escuchado en distintos foros, ¿no? Respecto a cómo esta contingencia también ha permitido visibilizar estos contextos de desigualdad,
¿no? Estos contextos de desigualdad y sobre todo pensando en estos grupos de atención prioritaria y pensando en estas poblaciones que además tienen intersección con otros grupos, ¿no? Y que los ponen en mayor desventaja. Ejemplo de ellos son las personas con discapacidad, por un lado, que como bien el dato me parece muy relevante respecto a estas diferencias, ¿no? De ciertas visiones de las personas con y sin discapacidad, ¿no? Que pareciera que las personas con discapacidad están en menos riesgo de contagio, pero a final de cuentas son un foco, ¿no? Que todo lo contrario, son las que pueden estar en mayor riesgo, ¿no? Pensemos en una persona con discapacidad visual, ¿no? Una persona con sordoceguera que conoce su mundo a través del tacto y que además esto les está implicando además un nivel de privación, ¿no? De su contexto de realidad de manera importante, ¿no? Y por el otro lado, reflexionemos los desafíos que están enfrentando la población en condiciones de movilidad humana. Por ejemplo, aquí en lo que hemos sabido desde nuestros enlaces de contacto desde Coamex con algunos centros o albergues de atención a personas migrantes, es que algunos de estos centros también han tenido que cerrar, ¿no? Hay muchas personas migrantes que se quedaron literal en la calle, ¿no? Y que se quedaron en un nivel de alta vulnerabilidad y de riesgo de contagio, ¿no? Entonces, creo que sin duda los desafíos no son menores. Creo que era muy importante tener este último módulo y sobre todo compartir ideas, ¿no? El compartir estrategias y, bueno, creo que HI lo ha hecho de una forma increíble, ¿no? Entonces, bueno, quiero ir pasando a darle la palabra a la gente que quiere participar y voy un poco en orden. Gaby, Gaby Urbano de Guatemala, por favor, si quieres hacer tu participación. Yo creo que estaba primero Otto Mazariego estaba primero que yo. Ah, ok. Sí. Pues bueno, adelante, Otto. Te está dejando la palabra, Gaby. Otto, ¿estás ahí? A ver, te voy a reactivar yo el micrófono. A ver si lo logro, porque parece que lo tienes silenciado. ¿Ya lograste activar tu micrófono, Otto? Bueno, en lo que Otto igual él logra activar su micrófono, si quieres vas tú, Gaby, mientras. ¿Me escucha, Guillermo? Ah, ya, perfecto, ya te oímos, Otto. Adelante, adelante. Sí, gracias, gracias Gaby, gracias Guillermo y saludos cordiales para todos y todas. Y reitero el agradecimiento, Guillermo, por la oportunidad de este aprendizaje. Me llamó la atención en el estudio el que haya sido el medio más preferido para el acceso a la información como la televisión, porque históricamente en Latinoamérica hay una cultura de radio, de escuchar radio, y siempre estudios que se han realizado dicen que la radio es el medio de mayor cobertura, de mayor penetración, por algunas características como que llega a todo tipo de público y porque la gente prefiere la inmediatez de la información. La radio es el medio más inmediato y por eso me llamaba la atención de que en el estudio haya reflejado que la televisión es el medio preferido. Y creo que esta pandemia pues nos ha puesto, bueno, yo he dicho que esta pandemia vino a visibilizar la invisibilización de las personas con discapacidad y agregándole también a la población migrante, que como bien decía Guillermo, muchas personas de este sector prácticamente están en la calle sin ninguna protección. Y yo creo que estos estudios pues tendrán que visibilizar esta problemática y que sea como un llamado a atención para nuestro gobierno, ¿verdad? Gracias, Guillermo. No, excelente. Muchísimas gracias por tu reflexión, Otto. Gaby, ahora sí. Sí, gracias. Yo era una consulta y que tal vez pedirles un consejo o una orientación. Acá en Guatemala se nos fue muy poco difícil el tema de la cooperación con el tema del COVID. Yo he comentado en algunos otros espacios y acá creo que también lo hice al inicio.
de que muchos proyectos de cooperación lo que hicieron fue suspender los proyectos. Cuando, digamos, se plantearon que era importante poder darle un giro en algún momento a la ayuda humanitaria y evidenciando la situación de las personas con discapacidad, estoy hablando específicamente de Guatemala. No fue toda la cooperación, pero sí fue buena parte de la cooperación, que algunos proyectos se quedaron parados, se hicieron propuestas a algunos de hacer un giro a ayuda humanitaria, no fue aceptado y tenemos algunos proyectos parados por la situación de Guatemala, que estamos en semáforo hasta que termine el periodo de crisis que tenemos, o de contingencia, o de calamidad, o de todo lo que le podamos llamar. Sin embargo, digamos, yo la pregunta que me hago es, y me la he hecho, es, y en otros espacios lo hemos hecho, no es entonces el momento en cuanto si existe la cooperación, cómo poder hacer que el giro se dé, aunque la institución no sea de ayuda humanitaria como tal el proyecto planteado, pero hemos pasado otras contingencias como país y se ha buscado la ayuda humanitaria. Yo sentí en algún momento, y eso lo digo en general porque me llama la atención todos los cooperantes que apoyaron este proceso de la investigación, cómo poder hacer entonces también un llamado, un giro a la cooperación, ¿verdad? De cuál revise sus formas de cómo responder a la emergencia. Y yo digo, no son todos, porque no son todos, pero algunos sí suspendieron proyectos y a la fecha están parados. Esto quiere decir proyectos que no llegaron a la gente y pudieron haberse buscado formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces es un poquito lo que a mí me llamó la atención. Claro. La importancia que le dieron a esta investigación, lo cual me parece muy, muy bueno, que nos sirve de ejemplo en América Latina en demostrar a otros que sí es posible, ¿verdad? Y que sí me hace un cuestionamiento en general, a que entonces deberíamos de repensar que de ahora en adelante las pandemias deberían ser parte de lo que debemos de incluir en los proyectos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento se puedan generar y podamos tener una respuesta de ayuda que respete todo lo administrativo, pero que también focalice su mirada y apoye a las organizaciones locales a poder ayudar a la gente, a apoyar, que está, como decía Otto, en suma necesidad. Solamente es como una reflexión. Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias. Fabiola, vamos a recuperar otras opiniones y más reflexiones y ahorita seguimos la discusión. Fabiola. Sí, muchas gracias. Primeramente, agradecer a nuestras compañeras por habernos compartido los resultados de este informe. Y tal cual como también estaba revisando el informe de la CEPAL, y pues reflejaba, ¿no?, que de hecho las personas con discapacidad ya se encontraban, ¿verdad?, entre las más excluidas de la sociedad antes de la pandemia, y con la llegada de esta crisis sanitaria, el impacto ha venido a profundizar más esta situación. Y pues, tal como lo mencionaba Otto, a visibilizar muchas cuestiones de interseccionalidad que han venido a darse, pues, entre ellas, pues, el vivir en una situación de pobreza, cómo afecta a las personas con discapacidad, el acceso limitado a los servicios para tratar este problema, si tienen una nutrición adecuada, si residen en viviendas precarias y si tienen el acceso a agua potable y saneamiento. Al mismo tiempo, la exclusión de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes en un sistema educativo que haya dado los elementos y la accesibilidad para poder tener acceso a lograr avanzar en el ámbito educativo. Al mismo tiempo, en los materiales de aprendizaje, ¿no?, y también la adaptación de la información que se va a compartir. También nosotros trabajamos como Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, y la inserción laboral nos fue afectado, ya que y negativamente, ¿verdad?, por la falta de accesibilidad, tanto a las instituciones, que incluso a las que dan la certificación de discapacidad para luego iniciar ya en el proceso, ¿no?, de poder acceder al ámbito laboral. Así también el hecho de que muchas personas con discapacidad han sido temporalmente suspendidos de sus trabajos, de sus lugares de trabajo, porque no tienen el acceso a poder llegar a sus trabajos
y pues tanto en el tema de transporte, ¿no? Y otros que también abarcan entre estereotipos. Y también si el sistema de salud y sector de protección tienen pues los ajustes razonables, y no solo a nivel de las barreras actitudinales, sino también las físicas, también, como le mencionaba, esos ajustes razonables para dar la atención adecuada y dar esa protección. También, pues, como lo mencionaban las compañeras, el hecho de no solo dar información para prevenir y detectar el COVID, sino también para tratarlo, ¿no? Y dar esa información a través de medios de comunicación. Ya sabemos de que esa información tiene un impacto en la salud colectiva e individual, y entonces el manejo que se le va a dar también de estos medios, que sean verídicos y que no haya un manejo a nivel político que sea alterada. Entonces, el cuidado de esta situación, y también el tema de lo económico a nivel de las pensiones, que si ya contaban ellos y ellas con una protección social y ha venido pues a afectarles directamente esta situación. Al mismo tiempo también el manejo de las tecnologías de información y de información y comunicación, las TIC. Entonces, cómo este confinamiento y distanciamiento ha venido a afectar en el ámbito psicológico, al estar lejos de sus familias, el trabajo desde casa, pero también las herramientas, si los lugares de trabajo, si los lugares de estudio han dado este paso de adaptación de estas TIC a el qué hacer de cada persona, para que no detengan. Y también el manejo, y felicito a las compañeras por esta información estadística recopilada durante la crisis, y luego también pues en buena hora que se realicen esfuerzos también después de la crisis. Ya que es muy importante ver, ¿no?, de cada país, y es una excelente iniciativa. Y también mencionar el hecho de las mujeres con discapacidad, que también cómo han normalizado la violencia durante este confinamiento al convivir con hombres agresores, y que no solo atentan contra ellas en violencia física, emocional y demás, sino también contra sus hijos e hijas. Y así podemos ver, ¿no?, cómo la discriminación múltiple y simultánea viene a afectar en situaciones de edad, lugar de residencia, de condición, incluso el estatus migratorio, la condición étnico-racial, y pues el ajuste razonable, que es tan importante. Y bueno, ese es un poco mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias. Bueno, quería hacer yo una reflexión también, pero primero María Angélica, tenía su mano levantada. Si quieres intervenir, adelante, María Angélica. Sí, solamente dos cositas que quería como responder un poco a Otto con relación a lo de la radio, porque realmente sí hay importancia, digamos, como ese hallazgo. Las encuestas nosotros las hicimos en ciudades que son capitales, no es en el sector rural, y realmente en las ciudades capitales se utiliza mucho más la televisión y los teléfonos celulares. Por lo menos en Colombia, el uso de radio es muy frecuente en zonas rurales, ¿cierto? Porque no hay una buen internet y es muy difícil utilizar el otro tipo de cosas, ¿cierto? En algunas partes incluso no hay luz, entonces es muy difícil, entonces todavía se utilizan los radios. Y también el tema de la confiabilidad, no es solamente qué tanto utilizan, sino en qué confían, ¿no? Entonces, importante. Y por otro lado, una anotación con relación a lo que Fabiola dice y de todos los comentarios que hace Fabiola, y es que nosotros tenemos una gran cantidad de usuarios que son niños con discapacidad, con parálisis cerebral, por lo general, y con sus cuidadoras. Y las cuidadoras no son las mamás, sino las abuelas. O sea, tenemos muchas personas
que ya tienen son personas mayores que tienen además alguna discapacidad también, o por lo menos un riesgo de discapacidad muy fuerte. Y en esta situación del confinamiento, estas personas son las que salen a conseguir los ingresos, o sea, las abuelas. Y pues se quedan muy preocupadas porque los niños se quedan solos en la casa, se quedan con otras personas diferentes a las personas de su familia, porque como lo decíamos al principio, el alojamiento es con otras familias, ¿cierto? Y con otras personas, y están, digamos, muy cercanos los unos a los otros. Entonces ahí hay una gran preocupación de lo que puede estar pasando con este contagio. Muchas gracias, solamente quería decir esas dos cosas. Sí, Muchísimas yo querría gracias. añadir... ¿Quién? Soy Celia. Hola, Memo. Ah, Celia, sí, ok. Sí, quería añadir no tanto a la parte de la radio, que ya lo ha explicado bien María Angélica, sino al comentario que he dicho Otto de que esta pandemia ha hecho visible lo invisible. Una cosa que pasaba, como comentaba Constanza antes, era que a mí me impresionaba mucho en esta pandemia que cuando uno salía a la calle y estábamos todos confinados y salías a hacer mercado, realmente las únicas personas que vagaban de alguna forma por la calle eran las personas que normalmente uno, por desgracia, nunca mira, ¿no? Eran los habitantes de calle, había muchas personas venezolanas que venían a pedir, también personas colombianas, pero generalmente son personas que normalmente, por desgracia, pasan desapercibidas y en ese momento tomaban un foco impresionante, como repito, por desgracia. Pero sí me ha gustado el comentario porque yo también lo había pensado en ese sentido. Y también quería añadir un comentario a lo que comentó Gabriela en cuanto a ese giro de la ayuda humanitaria para la intervención, solo describir cómo lo hicimos nosotros por si también sirve de ejemplo. Aparte de esta encuesta que realizamos, nosotros lo más rápido posible hicimos el giro a la teleatención y luego también incluimos el componente de transferencias monetarias para las familias más vulnerables dentro de los participantes. Muchas gracias. En inclusión. De nada, Gabriela. Muchísimas gracias, Celia. Yo quisiera, además, como justo aprovechar, porque sí estamos un poquito sobre el tiempo, y pedirles que tengan un poco de paciencia y nos vamos a tomar un par de minutos, porque además, la verdad, yo no quisiera agotar la discusión aquí. Por sobre todo, creo que este módulo y la intención del por qué pudieran revisar algunos de los materiales que les hemos compartido, sobre todo es para que podamos identificar el impacto que está teniendo esta contingencia global por la situación del COVID-19, que sin duda creo que y creo que muchos especialistas lo han referido, creo que todavía no terminamos de dimensionar el impacto que esta contingencia va a tener o está teniendo, de hecho, ya en nuestras vidas, ¿no? En distintos sentidos. Por ejemplo, Gaby lo ha mencionado de una manera muy puntual y los que nos dedicamos al tercer sector, como decimos en México, ¿no? O al sector de la ayuda humanitaria o las organizaciones de la sociedad civil, estamos viendo en términos de el apoyo, los recursos, el financiamiento, ¿no? Que ya está teniendo un impacto real, ¿no? Por ejemplo, hace algunos meses y cuando iniciaba la contingencia tuve alguna reunión con grupos de sociedad civil de Guanajuato particularmente y estaban verdaderamente agobiados, ¿no? En términos de la sustentabilidad y cómo poder ofrecer sus servicios, en fin. Después también tuve intercambios con centros de atención a migrantes que decían es que por más que también nosotras quisiéramos poderles brindar apoyo y abrir las puertas del albergue es muy complicado, ¿no? Porque además tenemos que estar sanitizando todo el tiempo, evidentemente ya hay pocos recursos para poder brindar los alimentos diarios, en fin, ¿no? El desafío para la respuesta humanitaria es compleja. Pero además creo que será importante medir el impacto que está teniendo en nuestras vidas de todos y cada uno, nuestro impacto en el trabajo, el impacto que lo estamos teniendo en la economía, lo vemos en el estudio de la CEPAL, es evidente que va a haber una contracción económica importante para nuestra región. Por ejemplo, en un dato curioso en México, y recientemente no sé si los que son aquí de México lo han podido identificar, que se creía que debido a la contingencia iba a haber una reducción importante en la cantidad de remesas que estaba recibiendo nuestro país de migrantes
en el exterior. Fue todo lo contrario. O sea, las remesas siguen llegando a México, e incluso con un porcentaje de aumento importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas se está identificando la necesidad del país, ¿no? Entonces, yo a lo que voy es como dejar como estas reflexiones en el aire para que de verdad todos podamos dimensionar qué impacto está teniendo la situación del COVID en nuestras vidas, en nuestra práctica cotidiana, con la población con la que trabajamos, con la misión o el objetivo que tenemos en este trabajo que desarrollamos. Porque además, sin duda, y creo que es algo que en distintos foros yo he escuchado muchísimo, por ejemplo, el relator de migración, la propia relatora de discapacidad, Catalina de Bandas, que además es un personaje increíble, que ha hecho muchísimo énfasis en visibilizar la urgencia de atender a las personas con discapacidad y cómo se han quedado particularmente invisibilizadas y relegadas ante esta contingencia, y que ella ha hecho muchísimo énfasis en que podamos reflexionar en el post-pandemia. Hemos estado, y digo, evidentemente estamos hablando de una emergencia humanitaria, es atender la situación cotidiana, el evitar los contagios, en fin, ¿no? Pues seguir las medidas de seguridad, pero tenemos que pensar en esa pospandemia, que por cierto, y aquí hago un paréntesis, un pequeño paréntesis y anuncio, quienes tengan como posibilidad de, por ejemplo, tener televisión por cable, ¿no? Si no, igual a lo mejor hay que rastrearlo por internet a ver si está disponible. El canal History Channel hace un par de semanas publicó un documental que se llama Después de la pandemia, por cierto, y es muy interesante la reflexión que se hace, ¿no? Ahí, sobre todo, por ejemplo, citaban en este documental cómo universidades de muchas regiones en el mundo que venían desde hace muchísimos años reflexionando en cómo pasar a las aulas virtuales, ¿no? Y que creían que era algo para el futuro y que se veía imposible, pues prácticamente en 2 semanas, y bueno, ya ahí veo a Luzma que está moviendo la cabeza, que es de la Ibero, ¿no? Evidentemente en 4 meses han tenido que pasar la universidad, el campus físico, al campus virtual, ¿no? Y algo que se veía como lejano y remoto, hoy está siendo una realidad, ¿no? ¿Cómo esta pandemia verdaderamente va a transformar nuestras vidas de manera importante? No es nada, no se acaba con ya está la vacuna, ya estamos inmunizados todos y bye bye y seguimos la vida. No, verdaderamente va a haber cambios de fondo en nuestras sociedades. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, el desafío que tenemos enfrente en el sector en el que nos encontremos, en el sector académico, en el sector humanitario, en una organización internacional, en un sector de gobierno. De verdad tenemos que dimensionar los cambios profundos de los que además estamos siendo objeto, sujeto y parte activa. Entonces, de verdad, eso es algo de lo que quisiera que nos los llevemos a la reflexión, y eso es parte de la tarea que tienen que hacer, por cierto, ¿no? Medir esos impactos, ¿no? Entonces, perdón que me extendí un poco, pero para mí era muy importante que quedara claro el por qué también abrimos, ¿no? O aperturamos este módulo adicional en el curso que en teoría se había acabado la semana pasada, ¿no? Pero por sobre todo creíamos que era aprovechar este espacio y este escenario para conversar, reflexionar y poner ese tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario adicional respecto, por ejemplo, a sus prácticas, cómo se han ido transformando, o con la población objetiva con la que trabajan. Por ejemplo, ACNUR supongo que ha tenido que transformar muchísimas cosas en su operación cotidiana. Cuando reflexionaba sobre la situación que viven las universidades, veía que Luzma movía la cabeza de sí, es cierto, ¿no? Quisiera escuchar a los que no han hablado, si tienen algún comentario, una reflexión adicional antes de que cerremos la sesión. ¿Nadie, compañeros? Estamos tan abrumados y tan asustados con este escenario que les estoy pintando. Yo creo que todos lo hemos pensado y reflexionado, ¿no? Así es. ¿Alguien? Creo que por ahí hay alguien escribiendo en el chat. Fabiola dice, sí, de hecho se complica llevar a cabo las actividades, claro. Las actividades de las organizaciones, sin duda. ¿Alguien de ACNUR nos quiere contar cómo están trabajando ahora con la población? Luisa, levantaste la mano. Adelante.
Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Solo un comentario sobre algo que mencionaste, Guillermo. Estaba revisando también para esta unidad los datos de la CEPAL y efectivamente en México el panorama en términos generales planteaba bastante negativo, ¿no? Y es en particular este tema de las remesas lo que llama la atención porque a pesar del pronóstico, en lugar de haber una disminución, parece que se está, en marzo aumentó, eso aparece en la CEPAL, no vi estadísticamente en qué porcentaje aumentó en ese mes, pero se ha mantenido constante. Y yo me pregunto si esto tiene relación también con que las actividades económicas en las que participamos los mexicanos en Estados Unidos pueden ser las actividades básicas, ¿no? Actividades esenciales como la agricultura, servicios, no sé. Entonces, quizá por esa razón se siguen mandando remesas porque estas actividades no se han interrumpido, ¿no? Claro. Aún a pesar de las condiciones de riesgo y precarias en las cuales participan los migrantes indocumentados allá en Estados Unidos. No sé si eso pudiera tener alguna relación. Muy Y buena pues, reflexión. Muy bien. sí, en cuanto a cómo ha impactado estas medidas de aislamiento social, de distancia social en las labores de cada uno de nosotros, yo les comparto que particularmente los trabajos o muchos de los proyectos de investigación que nosotros habíamos planteado, nosotros digamos que en las universidades o estudiantes que estamos desarrollando algún tipo de investigación etnográfica o de esa naturaleza, creo que nos hemos tenido que adaptar a estas metodologías digitales y hay muchísima bibliografía. A mí me sorprendió porque yo me acerqué a estas metodologías a partir de la necesidad de la distancia social ahora por el COVID, pero me sorprendió que haya una vasta bibliografía ya sobre estos temas que nos pueden brindar herramientas complementarias para seguir, por ejemplo, planteando entrevistas, pero quizá a través de tecnologías de la información o utilizando redes sociales para seguir las trayectorias biográficas de las personas. En fin, hay un montón de recursos que yo ni siquiera había explorado y que a partir de esto tuve que hacerlo y de alguna forma ha sido positivo en ese sentido. Y bueno, era lo que quería compartir. No, excelente, muy bien, Luisa. Rosy. Sí, hola Memo, hola colegas a todos y todos. Pues sí, para platicarles un poquito cómo ha sido desde ACNUR, como bien comentas y comentan el resto de compañeros, pues nosotros sí también, al igual, tuvimos que hacer unas adaptaciones pues muy importantes y digamos de mucha, eh, pues muy amplias, ¿no? Por decirlo así, desde el punto de vista del tipo de abordaje, de actividades que realizamos con las personas refugiadas en México, ¿no? O sea, particularmente, o sea, creo que el cambio más abrupto y al que todos y todas también tuvimos que pues entendernos y adaptarnos en este nuevo contexto, pues es justamente el trabajo a nivel remoto, ¿no? No podíamos y todavía no hemos regresado pues a un trabajo presencial enteramente, lo cual pues nos limita muchísimo el poder, digamos, ofrecer y poder seguir con la misma pauta ofreciendo pues respuestas de protección y de asistencia para todas las personas. Y fue, digamos, todo ese cambio fue una planeación logística y programática y de recursos también muy fuerte, ¿no? Mis colegas que están en el terreno pues no me dejarán mentir y por favor si quieren como puntualizar alguna otro aspecto, porque justamente creo que en el terreno pues es donde este cambio fue mucho más visible
y donde también pues tuvimos que hacer todo un esquema de reorganización, por ejemplo, del tema de comunicación y de cómo estábamos mandando mensajes a la población sobre el seguimiento de los mismos servicios que ya teníamos, los programas de asistencia, pero también cómo íbamos a seguir trabajando en esta nueva modalidad porque no nos podíamos ausentar definitivamente, ¿no? O sea, tuvimos que encontrar la mejor manera de seguir abordando y llevando a cabo nuestro trabajo. Sí hubieron algunas actividades que sí tuvimos que suspender de manera definitiva. El trabajo, por ejemplo, de monitoreos en estaciones migratorias, también por los cierres de institucionales, ¿no? de estos espacios para prevenir contagios y demás. Hablabas tú, por ejemplo, de los albergues, ¿no? Que también tuvieron que pues modificar sus esquemas de trabajo. Muchos albergues cerraron, nosotros tampoco ya no podíamos hacer monitoreo en los albergues. Básicamente todo lo comenzamos a hacer de manera remota, ¿no? Por teléfono, fortaleciendo nuestros espacios de comunicación a través de redes sociales, implementando los equipos justamente dedicados al tema de comunicación con las personas refugiadas. Entonces, definitivamente sí ha sido y no creo que, o sea, constantemente estamos haciendo como esta evaluación de la información que estamos recibiendo de la comunidad de refugiados y de las comunidades locales también, para ir pues readaptando. O sea, creo que no podemos decir que ya tenemos un esquema de trabajo vía remota y que así se va a quedar, sino justamente todavía estamos constantemente evaluando cómo está funcionando y haciendo los ajustes que son necesarios, porque como bien tú dices, pues no podemos hablar ya no podemos hablar de una etapa post-COVID o como que esto se acabó y demás, ¿no? Sino es algo que va a seguir todavía no hay una claridad, hay mucha incertidumbre y creo que estamos aprendiendo justamente a implementar protocolos, implementar ciertas prácticas, pero también al mismo tiempo a evaluarlos y a volverlos a ajustar con base a cómo el contexto nos va dictando, ¿no? Yo dejaría por acá como esta reflexión, no sé si alguna de mis colegas también quiera compartir algo de cómo ha sido. Muy bien. Compañeras de ACNUR, Anabel, muy bien. Hola a todas y todos, muchas gracias. Pues también complementando lo que ha dicho Rosy, bueno, yo estoy en la oficina de aquí del sur de México, en Tapachula, muy cerca de la frontera con Guatemala, y pues efectivamente, como lo comenta Rosy, pues estamos tratando de adaptar todas las herramientas posibles, porque pues es muy importante que no perdamos el contacto con las personas que solicitan asilo en México y las personas refugiadas. De nuestra parte, pues, por la situación de frontera, sí hay algunas actividades muy puntuales que, a pesar de la emergencia, y ahí pues todo el reconocimiento a mis compañeras y compañeros se ha tenido que llevar a cabo. Por ejemplo, hay algunos monitoreos en frontera que se han llevado a cabo. Cuando acompañamos a las personas que salen de estación migratoria para tener su procedimiento de la solicitud de asilo Puncomar aquí fuera, pues también son los colegas que presencialmente van a estación migratoria a acompañar la salida. Como comenta Rosy, pues sí hay muchas actividades que por el momento, hasta que no tengamos un semáforo amarillo o verde, no vamos a retomar, como es el caso de las actividades comunitarias de integración que tenemos, este acercamiento para actividades donde nos acercamos con niños, niñas y adolescentes, líderes comunitarios, impulsamos actividades en cultura, actividades deportivas también que han ayudado muchísimo a la integración de las personas, que desafortunadamente por el momento lo hemos cambiado a actividades físicas por medio de videos, pero creo que el mayor reto que estamos enfrentando es que muchas personas no tienen acceso a internet,
Entonces, lo cual está siendo pues un reto muy grande y por esta razón pues estamos buscando mecanismos para que puedan realizar diferentes actividades, pero la comunicación pues vía telefónica, por mensajes, pues también tratamos de imprimir información en puntos importantes, pero sobre todo creo que esta emergencia nos ha enseñado que pues tenemos que trabajar en mucha coordinación con las instituciones y las demás organizaciones y pues sobre todo como siendo una emergencia en salud, también nos ha requerido nuestra asistencia para atender más la situación de salud, que tal vez anteriormente no teníamos que hacer tanto, porque hay instituciones, hay otras organizaciones que están ahora que están rebasadas. Entonces han requerido también de todo nuestro apoyo y seguimiento para dar información, para apoyar en insumos y pues también para escuchar a la población, ¿no? Que más que nada es lo que necesita de nuestra parte, que tenga las rutas de cómo acceder a atención médica, de cómo acceder a medicamentos, de qué hay que hacer, a qué números de teléfono tienen que llamar. Entonces, pues es parte del trabajo que seguimos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Muchísimas gracias. Bueno, creo que Mariana nos quiere compartir algo. Estamos, si quieres, en el tiempo, así que si quieres compartir de una vez antes de que pase una reflexión final. Y creo que también está Elena con la mano levantada. Entonces, Mariana, si quieres comentar. Sí, bueno, ya me da pena porque si estamos con otras colegas que ya a lo mejor ya hablamos varias de ACNUR, entonces igual y si solamente quería... No, bueno, ¿Perdón? Entonces, no, adelante, sí, no, habla, no pasa nada. No, bueno, rapidísimo, solamente que, bueno, como todas y todos saben, pues hay muchos procesos que también de parte de las autoridades han quedado suspendidos. Entonces, pues, ese tema, pues, también ha tenido un impacto a largo plazo con la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que también hemos hecho, hemos tratado de establecer una ruta alterna cuando está cerrada esa vía, ha sido los trámites de revalidación y emisión de cédulas profesionales que están suspendidos en todo el país, pero que se nos ha abierto esa ventanilla para los profesionales de la salud, que pues muchas personas refugiadas estaban interesadas en sumarse a los esfuerzos de las autoridades sanitarias mexicanas para poderse pues ser contratadas y pues el requisito era tener las cédulas profesionales, las revalidaciones y con la Secretaría de Educación Pública nos han abierto por ahí una vía solamente para esta población y que ha sido un procedimiento ad hoc literal, donde como la SEP no está abierta, hemos tenido que llevar los documentos, los recuperamos en la oficina y los documentos de diplomas y de trámites y todo eso lo llevamos al domicilio de un dictaminador que revisa la documentación a nivel personal, ¿no? Entonces también como ese trabajo de oficina que a veces pues pareciera que no tiene un impacto tan cotidiano en el trabajo, pero generar alguna otra vía paralela y otras cosas que tienen impacto en la población, por ejemplo, que todo este tiempo ha seguido suspendido y no hay visos de que se cambie los trámites de naturalización, por ejemplo. Claro. Que había muchas personas que ya estaban listas para ingresar trámites y bueno, todo este tiempo se va perdiendo de haber podido adquirir ya la nacionalidad mexicana que les ayuda a otro tipo de acceso a derechos, ¿no? Nada más quería como acotar que tanto en las cosas prácticas del día a día del que la gente necesita como en los trámites administrativos o con autoridades, ¿no? Claro. Elena, por favor. Muy bien, excelente, Mariana, muy bien. Elena. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Yo sí quería enfatizar en un aspecto, bueno, que la emergencia sanitaria puso en evidencia además las desigualdades a las que se enfrentan las poblaciones vulnerables, ¿no? Como son las personas migrantes y además con discapacidad. Se evidencia, por ejemplo, que en el contexto de esta pandemia afecta a varios derechos, ¿no? Uno de ellos el acceso a la educación, por ejemplo, de la niñez migrante, acceso a salud de la población migrante y además con discapacidad. También pensar en todas esas personas, en toda la población que está en Estados Unidos y que al ya no contar con un empleo, va a regresar a México y se van a tener que tener políticas para atender a toda esta población, ¿no? Porque además hay que pensar en su reinserción
laboral, en el acceso a la salud. O sea, son muchas cuestiones que se deben de pensar de lo que va a venir después de la pandemia, ¿no? Porque no nada más es atender ahorita la emergencia, sino pensar en políticas que atiendan a esta población. Entonces, solo quería enfatizar en esos puntos. Gracias. Excelente, Elena. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión? Porque ya estamos ahora sí casi por cerrar. La verdad ha sido una sesión nuevamente muy interesante. Creo que como que ya le íbamos agarrando como el modo a esto y la verdad que las sesiones grupales de las últimas semanas han sido bien enriquecedoras y que creo que nos ha permitido compartir de alguna otra forma no solo el conocimiento que vamos adquiriendo en el módulo y los textos que estamos revisando o la información que estamos revisando, sino incluso que cada uno haya logrado poder compartir parte del trabajo que vienen realizando. Entonces, de verdad, yo estoy sumamente emocionado, como un poco con los sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma estamos prácticamente concluyendo el curso de migración y discapacidad, ¿no? Estoy muy contento por ello y por el nivel de grupo que hemos logrado establecer. Y bueno, pues también un poco triste porque, pues bueno, ya nos vamos a dejar de ver y escuchar. Pero, bueno, este no es un pretexto porque están las ventanas abiertas para seguir estableciendo estos diálogos y con muchos de ustedes ya estamos generando desde Coamex de una manera muy ya formal, institucional, estableciendo nuevos enlaces de colaboración y cooperación. Entonces estamos muy entusiasmados por todo lo que nos ha permitido este curso y simplemente para cerrar este tema, yo los invito nuevamente a que hagamos reflexiones profundas y ahora en este trabajo final en donde van a hacer un pequeño análisis sobre lo que está ocurriendo en su país y en su comunidad y sobre todo un poco dándole este giro hacia su población de incidencia, pero de verdad, sí me gustaría que al final de este documento pudieran incluir una reflexión muy personal respecto a cómo están ustedes viviendo y cómo están vislumbrando el impacto que va a tener esta situación y esta contingencia que estamos viviendo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Creo que sin duda, repito, todavía no terminamos de dimensionar todo lo que nos está trayendo esta pandemia, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Hoy en día pensar en estas pequeñas comunidades en torres, ¿no? Y algo ya muy modernista y tener incluso de repente, ¿cómo se llama? Entregas de paquetería por drones y que se ve de verdad el futuro y que hoy en día lo tenemos en la puerta y que puede ser una realidad. Digo, es increíble cómo a pesar de esto, y creo que un buen ejemplo es este curso, pareciera que la pandemia nos iba a alejar y nos iba a confinar en 4 paredes y hoy en día creo que hemos estado más unidos y más enlazados y hemos podido intercambiar ideas y nuestras prácticas y nuestros conocimientos. Entonces, de verdad, yo desde lo más profundo de mi corazón les agradezco mucho por todo lo que han aportado a este curso, por sus trabajos que han sido todos de una excelente calidad y que, bueno, esperemos tener distintos escenarios para seguir compartiendo y haciendo cosas juntos. Ya ahora solo nada más para cerrar algunos pormenores respecto al cierre formal del curso, les cuento algunas cosas. En primer lugar, la plataforma va a estar abierta hasta este fin de semana. Ustedes van a tener, como es habitual, hasta el sábado a la medianoche para entregar su tarea, ¿no? De alguna otra forma es una recapitulación de las actividades que ya han venido haciendo y que se les ha descrito en cada una de las secciones. Solo, y les voy anticipando, que la tarea adicional, además de este documento narrativo en donde nos expliquen cómo está la situación del COVID en su país, cómo se asocia con su tema de incidencia, en fin. Lo que les vamos a pedir para la evaluación final y del curso y que tendrán que anexar en esta última entrega, no se preocupen porque ya veo como algunas caras de susto y de agobio, pues van a hacer un video como el que hicieron, me parece que fue en el módulo 3, que fue el de interseccionalidad, ¿no? Pero este video lo que quiero es que articule de alguna manera
lo que vinieron trabajando desde el módulo 1, desde que hablábamos de los sistemas de protección y el marco de derechos humanos y las Naciones Unidas, ¿no? Hasta todos estos temas de interseccionalidad. Y entonces es como hacer una narrativa de lo que fue para ustedes tomar el curso y hacer una narrativa de qué conceptos se llevan a su práctica cotidiana y sobre todo hacer esta reflexión de cómo es que lo que han podido conocer en este curso, que a lo mejor hay cosas que ya conocían, hay cosas que fueron nuevas, a lo mejor de las 10 cosas que vieron aquí, solo una fue la verdaderamente simbólica y con esa una yo me quedo satisfecho, y que nos puedan contar en ese video, en el sentido práctico, cómo lo van a aplicar, ¿sí? Y en ese sentido, la duración del video, además el desafío va a ser mayor porque lo van a tener que hacer en 5 minutos. El tiempo del video inicial fue de 8, este video es de 5. Entonces, recuerden que es una manera también de irnos entrenando a los que somos sociedad civil y los que no somos, y a los que conocen el sistema de Naciones Unidas, para cuando, si algún día tienen la oportunidad de sentarse frente a un comité de Naciones Unidas o tener una intervención en la ONU, sepan que en realidad tienen 2 minutos para hablar. Y a veces, si bien te va, ¿verdad? Entonces, va a ser un video corto, 5 minutos, con una recapitulación de los aprendizajes del curso, que van a tener que subir a YouTube, ¿no? Para algunas personas que se les complique, y como hemos tenido ahí acuerdos de manera individual, lo pueden mandar directamente a mi correo, pero la instrucción es como lo hicieron en el módulo 2, en el módulo 3 de interseccionalidad. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo final redactado, y algunos ya lo hicieron. Y para ellos les vamos a dar un poco más de plazo, porque esto es como parte adicional al trabajo del curso como tal, pero sí les voy a pedir que nos anexen sus bitácoras. Voy a dejar la plataforma abierta hasta el lunes. Entonces ustedes van a ver que la evaluación va a tener, es viernes, sábado, domingo, lunes, va a tener una duración, le voy a poner 5 días. Pero ustedes el sábado tienen que mandar el trabajo final sobre COVID y el video, y tienen hasta el lunes para mandar su bitácora de anotaciones consolidada. Que por ahí tengo, en temas de bitácora, tengo una alumna estrella, que no voy a decir su nombre, pero tengo una alumna estrella en la bitácora, que esa la tiene, ya nada más anexa su tarea y sus comentarios de este último módulo, y me lo manda mañana mismo. Y los que no lo han hecho, pues va a ser el desafío, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los desafíos para el cierre del curso. Recuerden, estamos tratando de mantener un ambiente académico y pues la intención es cerrar como debe ser, ¿sale? También en términos del cierre, yo el martes, a partir del martes, voy a tener una comunicación individual, pero esto ya vía correo electrónico, para poderles dar un histórico académico de cuál fue su nivel de avance y aprovechamiento del curso. Que la gran mayoría, puedo decir que el 95%, todos han cumplido con las tareas y han tenido un nivel de avance importante y que se ve en el proceso de los propios módulos. Entonces, de verdad, estoy muy contento con el trabajo, y les cuento que les quiero proponer que déjenme ver la agenda, ¿verdad? Que el jueves 13... en este mismo horario, nos podamos programar al menos una sesión de 30 minutos, o sea, literal, nada más es para la despedida, y sobre todo ya es como en un tema como más interno y para la evaluación, para que quede como el registro aparte, como una evaluación sobre el curso, sobre qué cosas podemos mejorar y podemos ir puliendo, porque recuerden que ustedes fueron la primera generación. Y de hecho estoy también contento porque ya hay gente que nos ha estado solicitando el ya participar en este curso, y esperamos poder aperturar la nueva etapa, ¿no? O la nueva generación en próximos meses. Entonces, pues ustedes también van a ser parte importante de ello al conocer las opiniones de las cosas que podemos fortalecer para pues las siguientes ediciones. ¿Sale? Entonces, ojalá y nos puedan acompañar el próximo jueves en este mismo horario. La duración va a ser más cortita, van a ser 30 minutos, nada más es como despedirnos, conversar sobre qué nos funcionó, lo que podemos mejorar del curso, y pues, como dicen, darnos ahora sí ya el último abrazo y saludo y despedida virtual. ¿Ok? Guillermo, una pregunta. ¿Eso que explicaste está escrito en algún lugar?
todo lo que dijiste ahorita. No está escrito en ningún lado. Ahorita te lo estoy contando de mi ronco pecho. Pero lo de la tarea de este módulo está en el módulo, ¿ok? Y esta recapitulación la voy a poner en el grupo sobre las entregas, sobre la fecha del cierre para la entrega de la bitácora y pues para la sesión final del jueves, ¿ok? Entonces no se agobien. Los que traen ahí un pequeño nivel de desfase, me voy a poner en contacto con ustedes antes de concluir esta semana, pues para ver cómo nos ponemos al día, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya estamos, creo. Si no hay ningún comentario, duda, comentario, preocupación. Ya veo 2 que 3 caras de preocupación de algunos. La gente. No pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, bueno, yo, Guillermo. Fabiola, sí, dime, adelante. No, yo, Ivonne. Ah, Ivonne, como que se me fue la cámara. Ok, está bien, Ivonne, perdón. Solo una duda, con lo de la bitácora, por ejemplo, si lo hicimos con apuntes en la libreta, ¿eso se puede escanear o hay que pasarlo a computadora? Justo, por ejemplo, por ahí, no recuerdo quién, en algún momento en que se les pidió algo de evidencias de bitácora, que alguien, ya sé quién, pero no voy a decir tampoco. La verdad tiene su cuaderno de notas, lo tiene ya en cuaderno de notas. Y además me cayó muy bien porque es como yo. Entonces tenía cosas en colores y una letra hermosa. Y literal le sacó fotos a su bitácora y eso me mandó. Y bueno, yo estaba fascinado porque hizo su cuadrito muy mono en su cuaderno físico. Entonces, con eso es suficiente. Recuerden que la bitácora tenía 3 opciones, que fuera un formato de Word de audio, ¿no? Un formato, perdón, de Word texto corrido, o una versión en audio, para aquellos que les fuera como muy complicado y fuera más fácil que algunos con las notas de voz en el celular incluso, también se facilita, ¿no? Y por eso es que les estoy pidiendo que esa información me la manden a mi correo, porque si alguien eligió el formato en audio, pues va a estar más pesado, ¿no? Que la plataforma no estoy todavía tan seguro que me lo vaya a aceptar. Entonces, por eso se los estoy pidiendo en el correo. Entonces, puede ser el texto corrido en Word, que con mi alumna estrella que lo llevó así desde el primer día, hasta con índice y todo lo tiene, ¿no? Y ya nada más me fue mandando como el actualizado, ¿no? Entonces, ahí tienes formato en Word, ¿no? Está esta otra persona que lo lleva en cuaderno así físico y me mandó fotos, ¿no? O la persona que ha llevado toda su bitácora en audio, ¿sale? En mi caso, pero una pregunta, yo inicié los 2 primeros módulos en forma física, pero luego por movilidades estuve haciendo mejor en digital porque me fue más práctico. Puedo mandarle los primeros módulos. Sí, puede ser formato híbrido, no pasa nada, está bien. Mientras esté completa la bitácora, está perfecto. Oye, Guillermo. Sí, Mario. Yo también llevé mis notas en cuaderno, pero en el cuaderno electrónico. Yo uso el OneNote. No sé si lo has usado. Ok. Porque Pues es mucho más fácil ahí. Ok. Así que, ¿qué hago? ¿Te envío el libro? Pues, si usas, tendrías que instalar OneNote. Yo conozco ese formato, pero pues mándamelo y lo checo, a ver si lo puedo abrir. O si no, le haremos como a la rústica capturas de pantalla y me mandas las capturas de pantalla. No sé. Pero no, mándamelo. Yo creo que igual lo puedo abrir. O sea, no creo que sea un programa tan complicado. Sí, porque en el servicio web también hay, ahora hay OneNote. Ok. No, entonces sí, mándamelo. Mándamelo así el libro completo y lo checo. Son muchas hojas, ¿ah? No se preocupen. Yo no soy de los que, como alguna vez a alguna financiadora le dije, ¿cómo quiere el trabajo? ¿Por kilo o por sustancia? ¿No? Yo puedo trabajar por kilo o sustancia, ¿no? Entonces, en Bolivia, que venden kilos de software. Exacto, entonces, por eso digo, no importa. La verdad, al final, es que yo pueda como identificar cuál fue su proceso en la bitácora. Digo, más que decir si está bien o está mal, es pues conocer su proceso, ¿no? Bueno, pues es eso. No sé si hay alguna duda, comentario adicional. Quienes no... ¿Lo que podemos entregar el domingo? Porque eso del video, sí, hay que prepararlo y hacer las escenas y todo el asunto, como fue primero. Sí, ya vi que algunos en el primer video se pusieron bien guapos, hicieron casi guión.
Sí, no, hay unos videos increíbles, si yo se los compartiera, pero no. No, Fíjate que eso sería chévere, tener de pronto como una feria de los videos de pronto para el próximo jueves que mencionas. A lo mejor pues como podría. 2 o 3. Fíjate que Ramiro, nuestro técnico, me estaba sugiriendo eso, como hacer como un video con pequeñas cápsulas de sus videos. Déjenme ver si lo logro para el jueves y les doy una mirada. Sugerencia nada más. Seguro, ok. ¿Todos opinan igual que Mario? ¿Quieren que lo extendamos? Video el domingo. Esa es mi propuesta. Muy cerca todavía. Sí, todavía muy cerca. Perdón por la expresión, pero que no. Pues es que recuerden que a mí me triplica la cama, ¿verdad? Porque cuando les dejo hasta el domingo, yo me duermo hasta como a no sé qué hora de la madrugada para lunes, y el lunes tengo todos los lunes reuniones a las 8 de la mañana, entonces amanezco con unas ojeras. Bueno, entonces, ¿todos opinan que el domingo? No nos dejes video para que no te pongas ojeroso. No, tampoco. No. Bueno, el video es más rápido de revisar. Ok. Está bien, pues lo dejemos pues para la entrega del trabajo final y el video juntos, los dos archivos el domingo. ¿Ok? Pero por lo menos máximo a las 10 de la noche. Porque no hay el que falta que sí lo manda casi como al cuarto para las 12. Entonces casi con el ojo pegado ya oigo que llegó. Entonces, bueno, está bien. El domingo máximo a las 10, ¿ok? 10 su hora local, ¿ok? Bueno. De acuerdo. Ok, gracias. Bueno, pues los que no lo han hecho, prendan su cámara para tomar la última sesión académica grupal y pónganse guapos y bellos. Pero no están todos. Que prendan. Ay, mira, Anabel sí estaba muy atenta, Rosy también, ya todos, ya muy bien, muy bien. Los que puedan prender su cámara, por favor, préndanla, porque me va a dar mucho gusto verles, que nos vamos a ver un jueves más, nada más para despedirnos y va a ser muy rápido, pero en verdad, chicos, pues agradecerles nuevamente, felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho, estoy súper contento y pues seguro vamos a... que los sorprendí, ¿verdad? Ni les dije que le iba a tomar. Ya la voy a tomar, todos sonrían. Pues esperamos que justo aquí no se acabe todo, y que podamos tener nuevas maneras de seguir colaborando y sobre todo, pues contarles sobre próximas ofertas de cursos que seguro estaremos dando desde Coamex. Nada más déjenos terminar, hay un pendientote que tenemos con ACNUR, ¿verdad? Con un proyectote que traemos, pero seguro vamos a reactivar el contacto y vamos a seguir ofertando estos cursos. Y quien ustedes conozcan que les interese tomar este curso de migración y discapacidad en la segunda generación, pues que les vayan platicando de una vez de lo que vieron, lo que aprendieron, para que puedan inscribirse y nos vayan mandando sus solicitudes, ¿sale? Y entre más pronto lleguen, pues más pronto vamos a aperturar el nuevo curso. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos, chicos. La última foto y nos vamos. Ahí va. Sonrían. Digan whisky. Whisky. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y gracias por la paciencia, porque ahora sí creo que fue otra de las sesiones más largas, pero creo que valió muchísimo la pena. Cuídense mucho, espero sus tareas y les mando el link para la sesión del jueves para el cierre y decir bye. ¿Vale? Y la graduación. De acuerdo. Diviértanse con la tarea. Bye. Buenas noches a todos y todas. Hasta luego. Bye. Hasta luego.